¿Alguna vez te has detenido a pensar cómo sería tu vida si alguien a quien amas desapareciera durante 2 décadas y, de repente, regresara con una revelación que podría cambiarlo todo? Esa es la realidad que enfrento ahora. Mi nombre es Javier, y después de 20 largos años de incertidumbres, mi hermano, Miguel, ha vuelto. Pero ya no es el mismo. Lleva consigo un secreto que puede impactar nuestras vidas de maneras que nunca imaginé. La vida en Madrid no ha sido fácil para mí. Desde que Miguel desapareció, la casa donde crecimos se convirtió en un lugar vacío, repleto de recuerdos que me atormentan. En cada rincón, siento su falta, y el dolor de su ausencia se intensifica cada día. Solía soñar que algún día volvería, pero ahora que eso ha sucedido, la esperanza se mezcla con la ansiedad. ¿Qué habrá vivido? ¿Qué ocurrió durante todos esos años? ¿Puedo confiar en él? Cuando Miguel apareció en la puerta de mi casa, no sabía qué esperar. Parecía mayor, sus ojos llevaban marcas de sufrimiento, y sobre todo, una expresión que nunca había visto antes. Al reunirnos, me di cuenta de que luchaba contra demonios internos, sombras de un pasado que se negaba a compartir. El desafío que enfrentamos ahora no es solo su regreso, sino la necesidad de entender lo que sucedió durante todos esos años. La revelación que Miguel trajo no es solo sobre él, sino sobre nosotros, sobre nuestra familia y lo que realmente significa perdonar y comenzar de nuevo. Este viaje no será fácil. Mientras tratamos de reconstruir nuestra relación, me encuentro reflexionando sobre lo que realmente importa en la vida. ¿Qué significa estar presente para aquellos a quienes amamos? ¿Cómo lidiar con las fallas del pasado? En cada conversación, en cada silencio, me doy cuenta de que la verdadera batalla no es solo la de Miguel, sino también la mía. La lucha contra los recuerdos que me atrapan y la búsqueda de un nuevo capítulo. ¿Cómo puedo ayudar a mi hermano a enfrentar los fantasmas que lo persiguen? ¿Cómo puedo encontrar mi propio camino en medio de esta tormenta emocional? Miguel y yo estamos a punto de embarcarnos en un viaje de autoconocimiento y superación, donde el amor y el dolor caminan de la mano. Y, mientras enfrentamos nuestros miedos, la pregunta que resuena en mi mente es, ¿seremos capaces de encontrar un nuevo significado en todo esto? Cuando Miguel volvió, mi mente estaba llena de preguntas y emociones contradictorias. La primera noche que se quedó en casa fue extraña. Ambos estábamos sentados a la mesa, con platos de comida que parecían más fríos que la temperatura de la sala. Hablamos de cosas triviales, el clima, los recuerdos de la infancia, los amigos que teníamos en común. Pero había un peso en el aire, una expectativa que no podíamos evitar. La verdad es que, por más que intentáramos mantener la normalidad, la ausencia de 2 décadas no podía ser ignorada. Con cada día que pasaba, Miguel comenzaba a abrirse un poco más sobre lo que había vivido. Hablaba de lugares lejanos, personas extrañas que conoció y experiencias que moldearon su visión del mundo. Sin embargo, siempre había una barrera que parecía imposible de cruzar. Quería saber qué había pasado realmente, que lo llevó a desaparecer, pero él siempre desviaba la conversación. Las respuestas que tanto ansiaba eran como sombras, siempre fuera de alcance. Una mañana, decidí que era hora de confrontar a Miguel. Necesitaba saber la verdad para poder ayudarlo. Cuando comencé a hablar, la tensión en la sala era palpable. Pregunté sobre lo que había enfrentado, si había alguien que lo había lastimado y por qué nunca volvió a casa. Dudó, su mirada se perdió en algún lugar distante. Finalmente, me dijo que se había involucrado con un grupo que prometía libertad, pero que en realidad estaba inmerso en cosas peligrosas. Habló de traiciones, de noches sin dormir y de un amigo que no regresó de una misión. Cada palabra que salía de su boca parecía un golpe en mi corazón. No sabía si lo que decía era verdad o si solo intentaba justificar su ausencia. Pero el mayor giro llegó cuando Miguel reveló que había sido acusado de un crimen que no cometió. Su vida se convirtió en una carrera constante para limpiar su nombre. Mencionó que tenía pruebas, pero que necesitaría ayuda para encontrarlas. Ese momento fue un punto de inflexión. Estaba ante una nueva realidad, mi hermano no solo había vuelto, sino que también estaba luchando contra un pasado que podría arruinar su futuro nuevamente. Mientras tanto, mi vida también comenzó a desmoronarse.
Mi trabajo, que antes era una fuente de satisfacción, comenzó a convertirse en una carga. Me vi más preocupado por los problemas de Miguel que por mis propias responsabilidades. Las reuniones empezaron a acumularse y no podía dejar de pensar en las palabras de Miguel. Las noches en vela, pensando en lo que él podría estar pasando, me dejaron exhausto. Me sentía como si estuviera cargando el peso del mundo sobre mis hombros, y la presión solo aumentaba. Además, estaba el desafío de lidiar con nuestros padres. Ellos estaban tan felices con el regreso de Miguel, pero no sabían la verdad sobre su pasado. Me sentía como un traidor por no compartir todo lo que sabía, pero tampoco quería que sufrieran. La presión para mantener la familia unida era grande, pero la verdad es que estaba dividido. La confianza que tenía en Miguel se estaba poniendo a prueba cada día. Quería creer que era la misma persona que conocía, pero cada nuevo detalle revelaba un lado de él que desconocía. En medio de toda esta confusión, conocí a Clara, una amiga de Miguel que había hecho durante los años que estuvo fuera. Clara era fuerte y decidida, una verdadera luchadora. También había enfrentado dificultades, y su pasado la convertía en una aliada valiosa. Comenzó a ayudarme a entender mejor lo que Miguel estaba pasando y la importancia de reconstruir su vida. Sin embargo, la relación entre nosotros comenzó a volverse complicada. A veces, la veía como una intrusa, alguien que se estaba entrometiendo en nuestra dinámica familiar. Otras veces, me daba cuenta de que ella era la única que realmente entendía la situación. Las conversaciones entre nosotros a menudo se transformaban en discusiones, y la tensión era palpable. Una noche, mientras revisábamos los documentos que Miguel había traído, Clara y yo tuvimos una pelea fea. Yo quería que Miguel enfrentara sus problemas solo, mientras Clara insistía en que necesitaba apoyo. La ira y la frustración se apoderaron de mí, y me di cuenta de que estaba luchando no solo por la recuperación de mi hermano, sino también por mi propia cordura. No sabía cómo lidiar con todo eso. Los recuerdos de una infancia feliz se habían vuelto un recuerdo distante, y el amor que sentía por Miguel comenzaba a mezclarse con una profunda preocupación. En el fondo, sabía que la batalla que estábamos enfrentando no era solo sobre Miguel o sobre lo que había pasado. Era una lucha interna, un cuestionamiento sobre lo que realmente significaba ser hermano, ser familia. Cada día que pasaba, la pregunta que resonaba en mi mente se volvía más clara: ¿hasta dónde llegaría para proteger a quien amó? Y, más importante, ¿sería capaz de perdonar a Miguel por todo lo que había hecho o dejado de hacer? El viaje apenas comenzaba, y sentía que los desafíos estaban lejos de terminar. Esa tarde, mientras revisábamos los documentos de Miguel, algo dentro de mí se rompió. La tensión entre Clara y yo se había acumulado a lo largo de los días, y la frustración me dominó de una manera que no esperaba. Ya no podía diferenciar entre la preocupación por Miguel y la ira que sentía por no saber cómo manejar todo eso. Las discusiones se volvieron más frecuentes, y en ese momento, exploté. No entiendes. No eres su hermano. No sabes lo que es vivir con ese peso, grité, sintiendo las lágrimas caer por mi rostro. Clara se quedó en silencio, su expresión de sorpresa rápidamente se transformó en una mezcla de tristeza y comprensión. Ella siempre intentaba ayudar, pero en ese instante, solo quería que saliera de mi vida. Pero al mirarla, me di cuenta de que Clara era la única que realmente parecía entender lo que Miguel estaba pasando. También tenía sus propias cicatrices, y, a pesar de nuestros desacuerdos, estaba allí, luchando al lado de Miguel y de mí. La ira se disolvió en un mar de culpa, y me sentí pequeño, egoísta por no reconocer la fuerza que ella traía. Al día siguiente, Miguel no estaba en casa. Me desperté con un mal presentimiento, y una sensación de vacío se apoderó de mí. Fui a la mesa de la cocina y encontré una carta con su letra. Se iba a resolver algunas cuestiones relacionadas con su pasado. Mi corazón se aceleró. Sabía que necesitaba enfrentar sus demonios, pero no podía evitar el miedo de que no regresara. La idea de perderlo nuevamente me paralizó. Decidí buscar a Clara, necesitando a alguien que entendiera por lo que estaba pasando. Cuando llegué a su casa, la encontré con los ojos enrojecidos, como si también hubiera llorado.
Nos contamos mutuamente sobre nuestros miedos e inseguridades. Clara me confesó que también tenía miedo de perder a Miguel, y que su forma de protegerlo era, en realidad, una manera de lidiar con sus propias pérdidas. Fue un momento de vulnerabilidad que nos unió, y me di cuenta de que, a pesar de nuestras diferencias, éramos aliados en la misma batalla. En los días siguientes, Miguel no regresó, y la angustia comenzó a transformarse en desesperación. Las horas se arrastraban, y la ciudad, que antes parecía llena de vida, ahora se convertía en un lugar sombrío y solitario. El teléfono no dejaba de sonar, pero no tenía valor para contestar. La presión de enfrentar la verdad sobre lo que estaba pasando era abrumadora. Cada mensaje era un recordatorio de lo que podríamos perder. Fue entonces cuando recibí una llamada inesperada. Era un número desconocido, pero contesté, a pesar de que mi corazón latía con fuerza. Al otro lado, una voz grave y ronca me informó que Miguel había sido arrestado. El mundo a mi alrededor se derrumbó. Lo que más temía había sucedido. Mi hermano, el hombre que había intentado proteger, estaba nuevamente en problemas, y me sentía impotente. A partir de ese momento, todo cambió. La realidad de que Miguel no solo estaba luchando contra sus fantasmas, sino también contra un sistema que lo había etiquetado como culpable, me golpeó con fuerza. La desesperación se transformó en una feroz determinación. No podía dejar que enfrentara esto solo. Necesitaba actuar, no solo por él, sino también por mí mismo. No podía permitir que la historia se repitiera, que una vez más quedara al margen, observando. Junto a Clara, decidí que lucharíamos juntos por la libertad de Miguel. Esta experiencia nos unió de una manera que nunca podría haber imaginado. La amistad que había comenzado como una rivalidad se convirtió en un fuerte lazo, y la necesidad de justicia para Miguel se volvió nuestra misión. Me di cuenta de que necesitaba superar mis propios miedos e inseguridades para ser el hermano que él necesitaba. El impacto emocional fue profundo. Ya no era solo un hermano preocupado, sino alguien dispuesto a luchar contra lo que fuera que estuviera intentando destruir la vida de Miguel. Esta nueva determinación me hizo reconsiderar todas mis elecciones y lo que significaba ser parte de una familia. El viaje aún sería largo y lleno de desafíos, pero ahora sabía que no estaba solo. Y, más importante, entendí que, para proteger a quienes amo, tenía que enfrentar no solo al mundo, sino también a mí mismo. Con la noticia del arresto de Miguel, mi vida dio un giro completo. La desesperación inicial dio paso a una ardiente determinación. Me di cuenta de que ya no podía ser la persona paralizada por el miedo. Miré a Clara, que estaba a mi lado, y vi que, a pesar de todas nuestras diferencias, ahora éramos un equipo. Juntos, decidiríamos luchar por Miguel, no solo por él, sino por nosotros mismos. En los días que siguieron, me sumergí en investigaciones sobre el sistema de justicia, buscando entender los derechos de Miguel y cómo podríamos ayudarlo. Cada nueva información era un paso hacia la esperanza. El miedo que antes me dominaba comenzó a transformarse en valentía, y me di cuenta de que, para enfrentar este desafío, también necesitaba enfrentar mis propios fantasmas. Durante este viaje, me di cuenta de que siempre me había sentido pequeño e impotente ante las dificultades. La presión de ser el hermano mayor, de cargar el peso de la responsabilidad, me dejaba ansioso. Pero ahora, con Clara a mi lado, comencé a aceptar que no necesitaba cargar todo solo. Aprendí a confiar en su fortaleza y a compartir el peso de mis preocupaciones. Yo quería que Miguel enfrentara sus problemas solo, mientras Clara insistía en que necesitaba apoyo. La ira y la frustración se apoderaron de mí, y me di cuenta de que estaba luchando no solo por la recuperación de mi hermano, sino también por mi propia cordura. No sabía cómo lidiar con todo eso. Los recuerdos de una infancia feliz se habían vuelto un recuerdo distante, y el amor que sentía por Miguel comenzaba a mezclarse con una profunda preocupación. En el fondo, sabía que la batalla que estábamos enfrentando no era solo sobre Miguel o sobre lo que había pasado. Era una lucha interna, un cuestionamiento sobre lo que realmente significaba ser hermano, ser familia. Cada día que pasaba, la pregunta que resonaba en mi mente se volvía más clara: ¿hasta dónde llegaría para proteger a quien amo? Y, más importante,
¿Sería capaz de perdonar a Miguel por todo lo que había hecho o dejado de hacer? El viaje apenas comenzaba, y sentía que los desafíos estaban lejos de terminar. Esa tarde, mientras revisábamos los documentos de Miguel, algo dentro de mí se rompió. La tensión entre Clara y yo se había acumulado a lo largo de los días, y la frustración me dominó de una manera que no esperaba. Ya no podía diferenciar entre la preocupación por Miguel y la ira que sentía por no saber cómo manejar todo eso. Las discusiones se volvieron más frecuentes, y en ese momento, exploté. No entiendes. No eres su hermano. No sabes lo que es vivir con ese peso, grité, sintiendo las lágrimas caer por mi rostro. Clara se quedó en silencio, su expresión de sorpresa rápidamente se transformó en una mezcla de tristeza y comprensión. Ella siempre intentaba ayudar, pero en ese instante, solo quería que saliera de mi vida. Pero al mirarla, me di cuenta de que Clara era la única que realmente parecía entender lo que Miguel estaba pasando. También tenía sus propias cicatrices, y, a pesar de nuestros desacuerdos, estaba allí, luchando al lado de Miguel y de mí. La ira se disolvió en un mar de culpa, y me sentí pequeño, egoísta por no reconocer la fuerza que ella traía. Al día siguiente, Miguel no estaba en casa. Me desperté con un mal presentimiento, y una sensación de vacío se apoderó de mí. Fui a la mesa de la cocina y encontré una carta con su letra. Se iba a resolver algunas cuestiones relacionadas con su pasado. Mi corazón se aceleró. Sabía que necesitaba enfrentar sus demonios, pero no podía evitar el miedo de que no regresara. La idea de perderlo nuevamente me paralizó. Decidí buscar a Clara, necesitando a alguien que entendiera por lo que estaba pasando. Cuando llegué a su casa, la encontré con los ojos enrojecidos, como si también hubiera llorado. Nos contamos mutuamente sobre nuestros miedos e inseguridades. Clara me confesó que también tenía miedo de perder a Miguel, y que su forma de protegerlo era, en realidad, una manera de lidiar con sus propias pérdidas. Fue un momento de vulnerabilidad que nos unió, y me di cuenta de que, a pesar de nuestras diferencias, éramos aliados en la misma batalla. En los días siguientes, Miguel no regresó, y la angustia comenzó a transformarse en desesperación. Las horas se arrastraban, y la ciudad, que antes parecía llena de vida, ahora se convertía en un lugar sombrío y solitario. El teléfono no dejaba de sonar, pero no tenía valor para contestar. La presión de enfrentar la verdad sobre lo que estaba pasando era abrumadora. Cada mensaje era un recordatorio de lo que podríamos perder. Fue entonces cuando recibí una llamada inesperada. Era un número desconocido, pero contesté, a pesar de que mi corazón latía con fuerza. Al otro lado, una voz grave y ronca me informó que Miguel había sido arrestado. El mundo a mi alrededor se derrumbó. Lo que más temía había sucedido. Mi hermano, el hombre que había intentado proteger, estaba nuevamente en problemas, y me sentía impotente. A partir de ese momento, todo cambió. La realidad de que Miguel no solo estaba luchando contra sus fantasmas, sino también contra un sistema que lo había etiquetado como culpable, me golpeó con fuerza. La desesperación se transformó en una feroz determinación. No podía dejar que enfrentara esto solo. Necesitaba actuar, no solo por él, sino también por mí mismo. No podía permitir que la historia se repitiera, que una vez más quedara al margen, observando. Junto a Clara, decidí que lucharíamos juntos por la libertad de Miguel. Esta experiencia nos unió de una manera que nunca podría haber imaginado. La amistad que había comenzado como una rivalidad se convirtió en un fuerte lazo, y la necesidad de justicia para Miguel se volvió nuestra misión. Me di cuenta de que necesitaba superar mis propios miedos e inseguridades para ser el hermano que él necesitaba. El impacto emocional fue profundo. Ya no era solo un hermano preocupado, sino alguien dispuesto a luchar contra lo que fuera que estuviera intentando destruir la vida de Miguel. Esta nueva determinación me hizo reconsiderar todas mis elecciones y lo que significaba ser parte de una familia. El viaje aún sería largo y lleno de desafíos, pero ahora sabía que no estaba solo. Y, más importante, entendí que, para proteger a quienes amo, tenía que enfrentar no solo al mundo, sino también a mí mismo. Con la noticia del arresto de Miguel, mi vida dio un giro completo.
La desesperación inicial dio paso a una ardiente determinación. Me di cuenta de que ya no podía ser la persona paralizada por el miedo. Miré a Clara, que estaba a mi lado, y vi que, a pesar de todas nuestras diferencias, ahora éramos un equipo. Juntos, decidiríamos luchar por Miguel, no solo por él, sino por nosotros mismos. En los días que siguieron, me sumergí en investigaciones sobre el sistema de justicia, buscando entender los derechos de Miguel y cómo podríamos ayudarlo. Cada nueva información era un paso hacia la esperanza. El miedo que antes me dominaba comenzó a transformarse en valentía, y me di cuenta de que, para enfrentar este desafío, también necesitaba enfrentar mis propios fantasmas. Durante este viaje, me di cuenta de que siempre me había sentido pequeño e impotente ante las dificultades. La presión de ser el hermano mayor, de cargar el peso de la responsabilidad, me dejaba ansioso. Pero ahora, con Clara a mi lado, comencé a aceptar que no necesitaba cargar todo solo. Aprendí a confiar en su fortaleza y a compartir el peso de mis preocupaciones.